Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito turco, dramas intensos y sobre todo, mucho pero mucho amor. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos y preparadísimos para el vídeo de hoy porque, déjenme decirles, de esto va a explotar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Esra Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Sí, escucharon bien. Esra y Halil. El fuego que prendieron en Emanet sigue ardiendo, o al menos eso es lo que parece. Y es que con cada post, cada comentario, cada mirada capturada por los paparazzi, los rumores de un romance fuera de la pantalla se hacen más y más fuertes. Así que prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo cada pista, cada detalle, cada me gusta sospechoso para intentar descifrar la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿Esra y Halil son realmente el uno para el otro? ¿Es su amor algo eterno? ¿Estamos ante una nueva historia de amor que superará todas las expectativas? Pues, vamos a averiguarlo juntos. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho, mucho amor turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Bien, ahora sí, dejando las formalidades de lado, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, esperanzas. Porque admitámoslo, a todos nos encanta la idea de que el amor que vimos en pantalla trascienda la ficción y se convierta en una realidad. Para empezar, recordemos cómo comenzó todo. Emanet fue un verdadero fenómeno. La química entre Esra y Halil era innegable, palpable, casi podía tocarse. Sus personajes, Seher y Yaman, nos robaron el corazón con su historia de amor llena de obstáculos, intrigas y, por supuesto, mucha pasión. Y esa pasión, esa conexión que veíamos en pantalla, era tan real, tan intensa, que era difícil creer que no hubiera algo más allá. Pero claro, ambos actores siempre han negado los rumores. Han insistido en que su relación es puramente profesional, que son grandes amigos y compañeros de trabajo. ¿Pero ¿y realmente podemos creerles? Los fans, por supuesto, no están convencidos. Y con razón. Porque las pruebas, aunque sutiles, están ahí. Por ejemplo, las miradas. ¡Ay, las miradas! Esas miradas que se dedican el uno al otro durante las entrevistas, durante los eventos públicos. Miradas que hablan por sí solas, que transmiten complicidad, cariño, y algo más que simple amistad. ¿Han notado cómo se sonríen cuando están juntos? No es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa genuina, una sonrisa que ilumina sus rostros. Es una sonrisa que parece decir: estoy feliz de estar aquí contigo. Una sonrisa que se contagia, que te hace sentir que estás presenciando algo especial. Y esas miradas, esas miradas, son un festín para los fans más románticos, que ven en ellas la confirmación de un amor secreto, un amor prohibido, un amor que lucha por salir a la luz. Luego están los gestos. Pequeños detalles que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Halil siempre está pendiente de Esra, la protege, la cuida. Siempre se asegura de que esté cómoda, de que se sienta bien. La acompaña a las entrevistas, le ofrece su abrigo si hace frío, la ayuda a subir al escenario. Son detalles sutiles, que demuestran que Halil se preocupa por Esra, que la valora, que la admira. Y Esra, a su vez, lo mira con admiración, con respeto, con un cariño que va más allá de la amistad. Lo escucha atentamente cuando habla, se ríe de sus chistes, lo apoya en sus proyectos. Es una relación de apoyo mutuo, de respeto y admiración. Y esos gestos, esos pequeños detalles, son los que marcan la diferencia, los que hacen que los fans crean que hay algo más entre ellos. Y no podemos olvidar las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Y Esra y Halil no son la excepción. Sus interacciones en Instagram, sus me gusta y comentarios en las publicaciones del otro, han alimentado aún más los rumores de romance. Cada foto que suben, cada comentario que hacen, es analizado al milímetro por los fans, que buscan pistas, indicios de que su amor es real. Y por supuesto, los medios de comunicación también se hacen eco de estas interacciones, alimentando aún más los rumores. Por ejemplo, hace poco Esra publicó una foto en la que se la veía radiante, con una sonrisa de oreja a oreja.
Y Alil comentó la foto con un simple Guzelsin, que significa eres hermosa. Un comentario aparentemente inocente, pero que desató la locura entre los fans. ¿Acaso era una declaración de amor encubierta? ¿Una forma sutil de decirle a Esla lo que siente por ella? Los fans no tardaron en inundar la publicación con comentarios, felicitaciones y mensajes de apoyo a la pareja. Se aman, confiesen su amor, son la pareja perfecta, eran algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación. Y no es la única vez que Alil ha comentado las fotos de Esla. Siempre tiene palabras amables, elogios sinceros. Le dice que está hermosa, que tiene talento, que es una gran persona. Y Esla, por supuesto, le responde con la misma calidez y cariño. Le agradece sus palabras, le devuelve los elogios, le demuestra su cariño. Es una interacción constante, un intercambio de mensajes que alimenta la esperanza de los fans. Pero, claro, también están los detractores. Aquellos que no creen en el romance, que piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie. Que todo es una farsa, una actuación para complacer a los fans. Argumentan que los actores son profesionales y que saben cómo crear química en pantalla. Que sus miradas y gestos son parte de su trabajo, no una muestra de amor real. Y también señalan que los rumores de romance siempre ayudan a aumentar la popularidad de una serie, por lo que es probable que los actores estén jugando con la situación para beneficiarse mutuamente. Pero yo me pregunto, ¿realmente es necesario fingir algo así? ¿No sería más fácil simplemente negar los rumores y seguir adelante? ¿Por qué seguir alimentando las esperanzas de los fans si no hay nada entre ellos? Si no hay amor, si no hay conexión, ¿por qué seguir dando señales contradictorias? ¿Por qué seguir sonriendo y mirándose con tanto cariño? ¿Por qué seguir interactuando en redes sociales de una manera tan cercana? Yo creo que la respuesta es simple, porque si hay algo. Algo especial, algo único, algo que va más allá de la simple amistad. Algo que quizás ni ellos mismos se atreven a admitir. Quizás tienen miedo de arruinar su amistad, quizás tienen miedo de la opinión pública, quizás tienen miedo de comprometerse. Pero lo que es innegable es que hay una conexión entre ellos, una conexión que se siente, que se respira, que se ve. Y esa conexión es la que alimenta los rumores y la esperanza de los fans. Pero volviendo a las pruebas, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Esla como Alil han sido preguntados directamente sobre su relación. Y aunque siempre han negado los rumores, sus respuestas han sido, digamos, ambiguas. Nunca han dado una respuesta clara, una respuesta definitiva. Siempre han dejado la puerta abierta a la posibilidad, a la esperanza. Nunca han dicho un no rotundo, un no definitivo. Siempre dejan la puerta abierta a la posibilidad, a la esperanza. Y eso, señores, es muy sospechoso. Si realmente no hubiera nada entre ellos, ¿no sería más fácil simplemente negarlo y seguir adelante? ¿Por qué dar rodeos? ¿Por qué no ser claros y directos? Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Esla si había algo romántico con Alil. Y ella respondió, Alil es un gran amigo, un gran compañero. Lo quiero mucho. Pero ahora estoy enfocada en mi carrera. Una respuesta que no dice nada y lo dice todo. Es una respuesta evasiva, que no confirma ni niega nada. Simplemente dice que son amigos y que está enfocada en su carrera. Pero no descarta la posibilidad de que en el futuro pueda haber algo más. Y Alil, por su parte, ha dicho algo similar en varias ocasiones. Siempre eludiendo la pregunta, evitando dar una respuesta clara. En una entrevista, le preguntaron si veía a Esla como algo más que una amiga. Y él respondió, Esla es una persona muy especial para mí. La admiro mucho como actriz y como persona. Pero ahora mismo somos amigos. Una respuesta igualmente ambigua, que no aclara nada. Simplemente dice que Esla es especial y que la admira, pero no confirma ni niega si hay algo romántico entre ellos. Y luego está el tema del futuro. ¿Qué pasará con Esla y Alil ahora que Emanet ha terminado? ¿Seguirán manteniendo el contacto? ¿Seguirán viéndose? ¿O cada uno tomará su propio camino? Esta es una de las grandes incógnitas que preocupa a los fans. ¿Podrá su relación sobrevivir a la distancia, a los nuevos proyectos, a las nuevas oportunidades? ¿O su amor se desvanecerá con el tiempo?
Yo creo que el futuro es incierto. Pero una cosa es segura, el vínculo que crearon durante la grabación de Emanet es irrompible. Un vínculo que va más allá de la amistad, más allá de la profesión. Un vínculo que quizás, algún día, se convierta en algo más. Han pasado muchas horas juntos, han compartido muchas experiencias, han superado muchos obstáculos. Han creado una conexión profunda, una conexión que no se puede romper fácilmente. Porque el amor, señores, es así. A veces surge cuando menos lo esperas, en los lugares más inesperados. Y a veces el amor necesita tiempo para florecer, para crecer, para madurar. No todos los amores son un flechazo instantáneo. A veces el amor se construye poco a poco con el tiempo, con la paciencia, con la confianza. Y quizás ese sea el caso de Sly y Alil. Quizás su amor está en proceso de construcción, quizás necesita tiempo para florecer. Así que, ¿Sly y Alil son el uno para el otro? ¿Es su amor algo eterno? ¿Estamos ante una nueva historia de amor que superará todas las expectativas? Pues la respuesta, como siempre, está en el aire. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Sly y Alil son una pareja que nos ha robado el corazón. Una pareja que nos ha hecho creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, nos han hecho reír, llorar, suspirar. Y por eso, les estaremos siempre agradecidos. Y eso, señores, es lo más importante. Más allá de si son pareja o no, lo importante es que nos han hecho felices. Nos han dado una razón para soñar, para creer en el amor verdadero. Y eso es algo que no tiene precio. Así que, después de analizar todas las pruebas, todos los detalles, todas las pistas, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Sly y Alil están realmente enamorados? ¿O todo es una simple fantasía de los fans? Me encantaría saber lo que piensan. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y esperanzas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me he divertido mucho analizando todas las pistas y teorías sobre esta pareja que nos tiene a todos en vilo. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan, desde sus miradas y gestos hasta sus interacciones en redes sociales y respuestas ambiguas en entrevistas. Aunque ambos niegan un romance, las señales apuntan a una conexión especial que podría ser algo más que amistad. El futuro es incierto, pero el vínculo creado durante Emanet parece irrompible, dejando a los fans con la esperanza de un amor eterno. Y aunque no podemos saber con certeza si su amor es real, lo que sí podemos afirmar es que nos han regalado momentos inolvidables y nos han hecho creer en la magia del amor. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje de amor turco. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por sus comentarios. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias de corazón. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre Sly y Alil? ¿Creen que hay amor verdadero entre ellos? ¿O todo es una ilusión? Quiero saber sus pensamientos, sus teorías, sus predicciones. No se corten. Expresen sus opiniones libremente, siempre con respeto y educación. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho, mucho amor turco. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mi gente bella. Los quiero un montón. Chao, chao. Y recuerden, sigan creyendo en el amor. Porque el amor es lo más bonito que hay en este mundo. Un abrazo gigante. Adiós.